Hola, hola, mi gente guapa. CEU Superíndice 3 Moest UDN. Espero que se encuentren de maravilla y con toda la energía del mundo porque hoy les traigo un vídeo que de verdad les va a dejar con la boca abierta. Han leudo bien el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Pero ojo, no vamos a hablar de lo que ya sabemos de sus papeles en las telenovelas que tanto nos encantan, ni de sus looks de infarto. No, hoy vamos a sumergirnos en un terreno digamos jugoso. Vamos a desvelar unas revelaciones que estoy segura nadie esperaba, y todo, como ya habrán visto, gracias a un programa de televisión Superíndice 3N que, la verdad, ha removido cielo y tierra. Y no, estoy exagerando ni un poquito. Se van a enterar de cositas que, créanme, les van a hacer decir, no puede ser. Pero antes de que nos perdamos en el torbellino de chismes, quiero recordarles que si son nuevos por AQU, y esto es la primera vez que se topan con mi carita, no se olviden de suscribirse al canal y darle a la campanita. No se pierden ninguno de los vídeos que les traigo cargados de noticias fresquitas, chismes calientitos y mucho, mucho drama de nuestras estrellas favoritas. Ahora preparen las palomitas que esto se pone bueno. Bueno, por Superíndice 3 de empezar. Creo que la mejor manera de abordar esto es dándoles un poco el contexto. Como todos sabemos, Can y Demet han sido una pareja que nos ha fascinado, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en Erkenci Kwai, vamos copyright química, era de esas que traspasaban la pantalla, y muchísimos de nosotros, más menos amos con que esa magia se repitiera en la vida real. Y aunque nunca se confirmó Superíndice 3 oficialmente nada, los rumores, los gestos, las miradas, todo nos sacó a pensar que quizú ese agua algo ese ayu de la amistad. Pero la vida, como siempre, nos tenía preparadas unas cuantas sorpresas. Y la primera sorpresa, y la que ha desatado todo este huracán en medio tico, fue la participación Superíndice 3N de ambos por separado, en un programa de televisión Superíndice 3N muy popular que se caracteriza por, digamos, sacar a la luz los trapos sucios de los famosos. Un programa que hasta ahora no se ha atrevido a tocar a nuestras estrellas turcas, y que ha decidido poner a Can y a Demet en el centro del huracán. Y aquí viene lo jugoso, lo que nadie esperaba. No vamos a entrar en detalles más menos y aburridos, vamos directamente al grano. Durante las entrevistas, ambos por separado, revelaron cosas que honestamente, dejaron a todos boquiabiertos. Empezando por Can, quien se mostró Superíndice 3 abierto, de lo que nos tiene acostumbrados. Can, con esa mirada penetrante y esa seguridad que lo caracteriza, habló Superíndice 3 de la presión Superíndice 3N que sintió Superíndice 3 durante la grabación Superíndice 3N de Erkenci Kwai. Al parecer, no todo era tan idílico como nos hacuan creer. Confesó Superíndice 3 que el ritmo de trabajo era extenuante, que las exigencias de la producción Superíndice 3N eran casi inhumanas y que en de una ocasión Superíndice 3N sintió Superíndice 3 que se estaba ahogando en el estru copyright S. Pero lo que realmente nos dejó Superíndice 3 helados fue cuando habló Superíndice 3 sobre su relación Superíndice 3N con Demet. Dijo textualmente que durante la grabación Superíndice 3N, la tensión Superíndice 3N entre ellos era palpable, y que aunque al principio hubo cierta química, con el tiempo la situación Superíndice 3N se volvió Superíndice 3 pero muy tensa. No hablo Superíndice 3 de peleas ni de discusiones a gritos, sino bien de una incomunicación Superíndice 3N, de una frialdad que, según sus palabras, aqua muy difícil trabajar juntos. Es decir, todo lo que nosotros veamos en pantalla, esa explosión Superíndice 3N de química, era, en parte, una actuación Superíndice 3N. Una actuación Superíndice 3N muy convincente pero al fin y al cabo, una actuación Superíndice 3N. Y esto, gente, esto ya es de por una revelación Superíndice 3N impactante. Pero agárrense fuerte porque esto no termina AQU. La entrevista de Demet también copyright N tuvo tela de donde cortar. Demet con su dulzura característica, pero con una mirada que dejaba ver cierta tristeza, habló Superíndice 3 del peso que le supuso la fama de copyright S de con diéresis copyright sito de la telenovela. Confesó Superíndice 3 que en muchos momentos se sintió Superíndice 3 agobiada, que la presión Superíndice 3N de los medios y de los fans era muy grande y que en muchas ocasiones deseó Superíndice 3 haber podido pasar desapercibida.
Pero al igual que Khan, fue cuando hablo superíndice 3 sobre su relación superíndice 3n con U con diéresis copyright L cuando la situación superíndice 3n se puso realmente interesante. Demet con una voz entrecortada, confesó superíndice 3 que aunque durante la grabación superíndice 3n había sentido una gran conexión superíndice 3n con Khan, la presión superíndice 3n de los medios y las expectativas del público habían terminado por arruinar cualquier posibilidad de que su relación superíndice 3n pudiera ir mu ese ayu de la amistad. Es decir, confirmo superíndice 3 de alguna manera, lo que Khan había insinuado, que la química al menos fuera de la pantalla, no era tan fuerte como parecua. Pero lo muy ese impactante de la entrevista de Demet fue cuando habló superíndice 3 de una situación superíndice 3n que ocurrió superíndice 3 durante una de las grabaciones. No voy a entrar en detalles escabrosos, pero básicamente insinuó superíndice 3 que Khan tuvo un comportamiento poco profesional durante una escena, que la hizo sentir y superíndice 3 moda y que eso, de alguna manera, marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en su relación superíndice 3n. No lo dijo con todas las letras, no dio detalles específicos, pero las insinuaciones fueron lo suficientemente claras como para que los espectadores entendieran que algo no había ido bien. Y aquí es donde la cosa se pone mu ese complicada. Porque ahora, después copyright ese de estas declaraciones, se ha desatado una verdadera tormenta mediática. Los fans están divididos, algunos se niegan a creer que sus ídolos no se llevaban tan bien como parecua, otros, por el contrario, se sienten traicionados y decepcionados. Los medios, por supuesto, están aprovechando el momento para generar polu copyright mica y para alimentar el fuego. Y mientras tanto Khan y Demet han optado por el silencio. Un silencio que, lejos de calmar las aguas, las ha revuelto a UNMUS. La verdad es que este giro en la historia de Khan y Demet nos deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Q copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos? ¿Por Q copyright no fueron capaces de mantener una relación superíndice 3n sana y profesional durante la grabación superíndice 3n de Erkenzikwai, CU superíndice 3 mo afectaron las presiones externas a su relación superíndice 3n, y por Q copyright han tardado tanto tiempo en revelar todo esto? Son preguntas que por ahora no tienen una respuesta clara. Y lo que es peor, creo que nunca la tendremos. Porque tanto Khan como Demet han dejado claro que quieren dejar este capítulo atrás. Han dicho que quieren centrarse en sus carreras, en sus proyectos profesionales y que no quieren volver a hablar del pasado. Y aunque nos quedemos con la curiosidad y con el sinsabor de no saber la verdad absoluta, creo que debemos respetar su decisión superíndice 3n. Después copyright ese de todo, ellos son los que tienen que lidiar con las consecuencias de sus decisiones, tanto profesionales como personales. Pero la historia no termina aquí. Porque después copyright ese de estas revelaciones, han salido a la luz otros detalles que si bien no son tan impactantes como las declaraciones de Khan y Demet, también copyright N han generado cierta polu copyright mica. Por ejemplo, se ha hablado de un supuesto romance entre Demet y uno de los directores de la telenovela, algo que ella ha desmentido tajantemente, pero que a pesar de ello, ha seguido generando rumores y comentarios. Y también copyright N se ha hablado de una supuesta rivalidad entre Khan y otros actores de la serie, algo que al parecer, no era tan evidente para el público, pero que según algunas fuentes, su existía. En fin, que esta historia, lejos de cerrarse, se ha ido complicando cada vez más, y que en lugar de arrojar luz sobre lo que realmente pasó superíndice 3, lo que ha hecho es generar más dudas y más incertidumbre. Y esto, amigos míos, es lo que pasa cuando se mezcla la vida real con la ficción superíndice 3n. Cuando los actores se convierten en personajes, y cuando los personajes se confunden con los actores. Es muy fácil dejarnos llevar por la magia de la pantalla, por la química que vemos en la televisión superíndice 3n, y olvidarnos de que detrás de todo eso, hay personas reales, con sus propias vidas, con sus propios problemas y con sus propias luchas. Y este caso de Khan y Demet es un claro ejemplo de ello. Nos hemos enamorado de la pareja que formaban en Erkenzikwai, nos hemos creído la historia de amor que nos vendieron, y nos hemos sentido decepcionados cuando hemos descubierto que la realidad no era tan idílica como parecua. Pero al final, ¿qué copyright podemos hacer? La vida es asu, llena de sorpresas, de giros inesperados y de decepciones. Y lo que podemos hacer es aprender de estas experiencias, tratar de no idealizar a las personas, y recordar que en el fondo, todos somos humanos y todos cometemos errores.
Y Kizu S. la lección superíndice 3 NMU, es importante que podemos sacar de esta historia es que no debemos creer todo lo que vemos en la televisión superíndice 3N, ni en las redes sociales. Detrás de cada sonrisa, de cada gesto de complicidad, puede haber una historia diferente, una historia que no se ajusta a las expectativas que nosotros nos hemos creado. Y eso, amigos míos, es algo que debemos tener siempre presente. Ahora, antes de que termine el vídeo, quiero decirles algo ese su copyright que este tema ha sido un poco polu copyright mico, que hemos tocado temas delicados y que seguramente muchos de ustedes tendrán opiniones diferentes sobre todo lo que hemos hablado. Y quiero decirles que respeto todas las opiniones, tanto las que es tú, a favor de Khan como las que es tú, a favor de Demet. Al final, todos tenemos derecho a creer en lo que queramos creer, y lo importante es que seamos capaces de dialogar y de debatir con respeto, sin caer en insultos ni en descalificaciones. Así que si tienen algo que comentar, si quieren compartir sus propias opiniones sobre este tema, no se corten, pueden hacerlo en los comentarios de este vídeo. Los leeré con atención superíndice 3N y Staru Copyright encantada de responderles y de interactuar con ustedes. Y bueno, creo que con esto hemos llegado al final de este vídeo. Su copyright que ha sido un poco largo y su copyright que hemos tocado temas un poco complicados, pero creo que era importante hablar de ello y que ustedes estuvieran al tanto de todas estas revelaciones que han salido a la luz. Así que espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante y sobre todo, espero que les haya servido para reflexionar un poco sobre el mundo de la fama y sobre el impacto que tiene en la vida de las personas. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, digamos que las revelaciones de Khan y Demet en este programa de televisión superíndice 3N han sacudido el mundo del entretenimiento turco. Hemos descubierto que aunque la química en pantalla era innegable, la realidad fuera de ella era muy diferente. Hemos visto que la presión superíndice 3N medio tica y las expectativas del público pueden llegar a ser abrumadoras, y que incluso las estrellas ese brillantes también copyright N tienen sus propios problemas y sus propias luchas. Hemos aprendido que no debemos idealizar a las personas, y que detrás de cada personaje hay una persona real. Y sobre todo hemos aprendido que no debemos creer todo lo que vemos en la televisión superíndice 3N ni en las redes sociales. Así que eres copyright ese de este torbellino de emociones, me toca despedirme. Pero antes quiero darles las gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención superíndice 3N y por su apoyo incondicional. Gracias por ser la mejor comunidad del mundo. Y por supuesto los invito a que me dejen en los comentarios qué copyright opinan de todo esto. Me interesa mucho saber sus puntos de vista, sus teorías y sus impresiones. No se corten, que aquí estamos todos para compartir y para debatir. Y ahora para terminar con broche de oro, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y con sus familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si no lo han hecho aún. Recuerden que me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes y a traerles las noticias jugosas del mundo del entretenimiento. Y nada gente guapa, los quiero un montón superíndice 3N, cuídense mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.